escúchenle. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ¿ya ves? 3 años llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, este tercer paso que damos dentro de las celebraciones dominicales de cara a nuestra preparación para la celebración más fructuosa de la próxima Pascua. ¿De acuerdo? Pues muy bien, hoy vamos a intentar dar la idea fundamental de las lecturas. ¿De acuerdo? Lo primero que me gustaría haceros ver es que Dios, en su infinito amor, siempre sale al encuentro del hombre para poder ofrecerle al hombre lo que el hombre necesita. ¿Y sabéis de lo que más tenemos necesidad? Es de su perdón, de la reconciliación. ¿De acuerdo? Porque la misericordia de Dios es lo que permite en algún momento que el hombre pueda resarcirse, ¿no?, de su situación de debilidad y pueda encontrar, ¿no?, una esperanza a la cual aferrarse. Es evidentemente el contenido de una promesa, que para nosotros es una promesa de vida y de vida eterna. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre que resaltamos la invitación a la conversión, siempre de algún modo tenemos que considerar que el primer paso de esa conversión, ¿cuál es? La iniciativa amorosa de Dios que te tiende la mano para que tú te reconcilies con Él. ¿De acuerdo? ¿En qué se fundamenta esto? Se fundamenta en una actitud, una disposición del corazón. Tiene que ser la confianza. ¿Y por qué confiamos en ese camino que el Señor nos ofrece? Porque es Dios. Porque es Dios. Y si nosotros tenemos claro qué es lo que significa esa palabra, cuando decimos Dios, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? No tendríamos dudas, no tendríamos desconfianza. Viviríamos en Dios para poder llevar a cabo este recorrido, ¿de acuerdo? Poniendo en Dios, evidentemente, la eficacia, ¿no?, de esa obra de redención, poniendo en Dios, evidentemente, el fundamento de este recorrido de conversión, ¿de acuerdo? Un recorrido que nos va a llevar a reconocer que nunca podemos sentirnos seguros. ¿Cuándo acaba la conversión? Yo ya. No. Nadie puede decir, yo ya estoy convertido. No. Todos necesitamos de algún modo convencernos que es un camino permanente, día a día. Tenemos que estar continuamente volviendo nuestro corazón a Dios para reconducir nuestros pasos. ¿De acuerdo? Sabiendo, ¿no?, que la perseverancia y la constancia, que la esperanza de saber que el Señor camina con nosotros es lo que finalmente nos va a permitir alcanzar eso que el Señor espera, y es que se produzca fruto abundante en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Es todo lo que nos plantea hoy la liturgia de la palabra. Maravilloso
maravilloso mensaje que nos transmite este día, ¿de acuerdo? Para no quedarnos un poco con la sensación de anestesiamiento y de como la sensación de estancamiento a nivel espiritual, ¿de acuerdo? Quiero colocar una imagen para que entendáis lo que quiero decir. Si nos estancamos pasa lo mismo que el agua. ¿Sabéis qué pasa cuando el agua se estanca? El agua se pudre. Necesitamos de alguna manera que haya un movimiento interior que haga posible que nos estemos renovando continuamente. Y es lo que permite, ¿no?, que se produzcan buenos frutos. Por eso, la invitación de hoy de la palabra: no podéis sentiros tan seguros, ¿de acuerdo? Si una persona de algún modo es consciente de ello, está trabajando intensamente todos los días de su vida por su salvación, lo cual es bueno, porque esto es un camino y hay que perseverar para llegar hasta el final. ¿En la base de qué? En la base de la confianza que nos da el saber que el Señor camina delante de nosotros. ¿De acuerdo? Gloria. Digáis, ya. No, que hay que profundizar en las lecturas, ¿eh? Este es el resumen, ¿no? El resumen. Entonces, la primera lectura que hemos escuchado en este día es una historia fascinante. Es el encuentro de Moisés con Dios, que le llama a llevar a cabo el cumplimiento de una tarea. Es la vocación de Moisés, ¿de acuerdo? Para poder entender toda esta circunstancia, tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que es la lectura del libro del Éxodo, ¿no?, que es la que hemos hecho en el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Israel, el pueblo de Israel, estaba en Egipto. ¿Por qué estaba en Egipto? ¿Cómo llegó el pueblo de la alianza, que tendría que estar en la tierra prometida? ¿Cómo es que se encuentra en Egipto? ¿Quién nos recuerda por qué el pueblo estaba en Egipto? Porque hubo un tiempo de hambre. ¿Recordáis a José, cuando fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas y madianitas, que lo llevaron hasta Egipto, y cómo después el mismo José le va a conceder? Eso, vale, pero eso me suena. ¿Eso cuándo lo leímos? Hace muy poco leímos una lectura que hacía referencia a la historia de José, ¿de acuerdo? En las misas del tiempo ordinario, las ferias del tiempo de Cuaresma, perdón. Entonces, el pueblo de Israel se asentó en Egipto, alcanzando el favor del faraón en tiempos de José, pero murió esa generación y los faraones posteriores empezaron a esclavizar al pueblo de la alianza, un pueblo que iba creciendo y que evidentemente los egipcios, al ver cómo crecía el pueblo, empezaron a sentir un poco de temor. Como estos sean cada vez, ¿no?, un pueblo más numeroso, estos nos van a conquistar a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? Imponerles unos durísimos trabajos para intentar diezmarlos, ¿no? Pero el pueblo, en lugar de diezmarse, crecía. Entonces hay un momento en el que el faraón dice: uy, que esto se nos sale de las manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, de algún modo, a intentar diezmar el pueblo, asesinando a los niños israelitas que nazcan. ¿Lo recordáis? Sí. ¿Y cómo en esa situación aparece la historia de Moisés? Porque Moisés significa salvado de las aguas. Recordad que su madre, al ver, ¿no?, que iban a ser el niño, pues si de algún modo nacía y era varón, lo iban a asesinar, lo iban a tirar al Nilo. Entonces ella, pues estratégicamente lo pone en una cesta, ¿no?, de mimbre, lo pone en el Nilo, y después ¿quién lo encuentra? La hija del faraón. Llega su hermana: yo conozco una, y al final, con estrategia, con estrategia, porque la palabra de Dios tiene estrategia también, ¿no?, pues termina Moisés siendo criado por su madre, que evidentemente le va a transmitir y le va a comunicar todas las tradiciones del pueblo de la alianza, ¿de acuerdo? Le va de alguna manera a hacer que se sienta, a pesar de que está en el trono del faraón, que sienta su identidad como hijo del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Cuando ya crece y cuando Moisés ya de alguna manera pues tiene importancia, sucede algo que es lo que le lleva, ¿no?, pues a una situación de angustia y de drama, ¿no? Y es que en algún momento ve como un egipcio está tratando, ¿no?, de una manera, está maltratando y machacando a un hermano suyo israelita, y él de algún modo lo defiende y le quita la vida y lo entierra pensando que nadie se había dado cuenta. Pero al final la cosa se sabe y él tiene que salir huyendo de Egipto, ¿de
¿de acuerdo? Y se va de alguna manera y se encuentra pues con la situación esta, se encuentra con la que sería su esposa, ¿de acuerdo? ¿No? Y que hoy ya lo vemos como que aparentemente todo ya todo ha pasado, la situación de Egipto, ahora él se encuentra pues con su mujer, ¿no? Cuidando los rebaños de su suegro Jetro, trashumando con los ganados, ¿no? En una situación que podríamos decir que es una situación como tranquila, pero los planes de Dios, los planes de Dios son distintos, ¿de acuerdo? Los planes de Dios son distintos. Vamos a partir de ahí, que es donde nos situamos en la lectura del día de hoy, ¿vale? O sea, muchas veces podemos pensar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Podemos acomodarnos en la vida y no ser plenamente conscientes de la necesidad de abrir el corazón a Dios para saber cuáles son los caminos que tenemos que recorrer, porque muchas veces eso plantea un desacomodo en nuestra situación, ¿de acuerdo? Cualquier persona que se plantee, ¿qué quiere Dios de mí? Os lo digo con el corazón, que Dios os va a desacomodar, ¿vale? Dios os va a desacomodar. Es más, Dios es tan majo, tan bueno, que al verte que en la situación de acomodo en la que muchas veces te encuentras, el fruto que produces es muy poco, entonces el Señor sale a tu encuentro, se presenta delante de ti, y muchas veces se presenta delante de ti de tal forma que tú puedas percibir, ¿no? Que hay algo que en algún momento te sorprende, algo que capta tu atención, algo que de alguna manera va muy ligado a lo que llevamos dentro del corazón. Tened en cuenta que en el horizonte de toda esta historia sigue el gemido del pueblo de Dios que pide al Señor que sea liberado de la esclavitud de Egipto. Y Dios tiene compasión de su pueblo y tiene que hacer algo. Entonces va a desacomodar a Moisés. Entonces aparece esta escena, la escena nos presenta una zarza que arde sin consumirse. ¿Qué podríamos decir nosotros acerca de ese hecho? Que es un hecho prodigioso, que es algo que nosotros no podemos darle una explicación, ¿no? Porque no tenemos forma de razonar y entender cómo es que una zarza arde sin consumirse, ¿de acuerdo? Pero eso atrae la atención de Moisés, que se siente atraído, ¿no? Por la curiosidad y se acerca a ese prodigio. El Señor muchas veces sale de esa manera a nuestro encuentro, intenta ayudarnos a que nos demos cuenta que hay un montón de situaciones que escapan de nuestra capacidad comprensiva y que deberíamos de alguna manera contemplarlas con admiración. Una de las cosas que yo creo que nos falta hoy en día en nuestra sociedad es capacidad de admirarnos y de sorprendernos, ¿de acuerdo? Somos muy básicos, no somos capaces de darnos cuenta de cuántas maravillas, de cuántas cosas en algún momento nos superan ampliamente y que deberían llevarnos a hacer un trabajo de profundización en el misterio de nuestra propia vida. Cuando ve que Moisés se acerca, entonces es cuando Dios le dice, Moisés, ¿no? Acércate aquí. Cuando Moisés se acerca dice, quítate las sandalias de los pies porque este lugar que pisas es un lugar santo. ¿Qué es ese gesto? Ese gesto es un gesto de humildad y de reconocimiento que esa experiencia en sí marca una relación entre algo que es soberanamente superior a nosotros y algo que de algún modo define nuestra condición como personas. Somos criaturas en sí. Es un encuentro entre el Creador y las criaturas. ¿Y cuál debe ser la disposición del corazón de la criatura ante Dios? Sería como de abajamiento, de humildad, de reconocimiento de algo que te supera, de la gloria de Dios, ¿no? ¿Me explico? Tú ante eso, ¿qué haces? Te rindes, ¿no? Cuando te descalzas, lo que haces es rendirte, ¿no? Ante la presencia de Dios. Te haces pequeño reconociendo la grandeza de Dios. Y Dios le propone a Moisés el proyecto. Mira, Moisés, he escuchado el gemido de mi pueblo, he escuchado el sufrimiento, yo quiero liberar a mi pueblo de la esclavitud, lo quiero llevar, ¿no? A la tierra que prometí en su momento a los grandes patriarcas del pueblo de la alianza, Abraham, Isaac, Jacob. Voy a llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa, así que te pido que le digas a los israelitas que el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a responder
ceder ante la súplica de su corazón. Entonces Moisés dice algo interesante. Y cuando de alguna manera me digan, ¿y cuál es el nombre de este Dios, no? ¿Cuál es el nombre de este Dios? Porque en el fondo, el colocar un nombre en sí es una forma de entender un ejercicio de dominio. No sé si recordáis en el Génesis que Dios le pone al hombre la tarea de poner nombre a todos los animales, ¿no? Porque es una forma de ejercer su dominio. Entonces, poner nombre es intentar como dominar, intentar abarcar, aprehender con H intermedia, que significa de alguna manera como tener nosotros el control de la situación. ¿Quién es este Dios? ¿No? ¿Quién es este Dios? Porque muchas veces nuestro planteamiento sería decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿Me explico? Si es un Dios ajustado a nosotros, nosotros le diríamos a Dios lo que tiene que hacer. ¿Y qué le dice qué le dice Dios a Moisés? Mira, cuando te pregunten eso, diles, yo soy. En realidad en hebreo es el tetragrama, ¿de acuerdo? Son las 4 letras que definen el nombre de Dios. No sé si alguna vez habéis visto en la iconografía cristiana estas 4 letras hebreas, ¿no? Que cuando se dice esa palabra, normalmente lo más aproximado sería Yahvé, ¿de acuerdo? El nombre de Dios, Yahvé, significa yo soy el que soy. En realidad, si tuviéramos que plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que significa fundamentalmente, ¿no? Esta definición de Dios? Tendríamos que decir algo así como Dios es el que era, el que es y el que será. Dios es el que ha existido siempre, ¿de acuerdo? El que ha existido siempre. Es el que de algún modo subsiste por siempre y del cual de algún modo nosotros hemos recibido la participación en el ser. Si tenemos existencia es porque nos viene derivada, nos viene delegada por ese ser Dios. Por tanto, es algo que tú no dominas, algo que tú no controlas, algo que tú no puedes abarcar. Algo ante lo cual tienes que simplemente rendirte, confiar y esperar. Porque no somos nosotros los que le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Es Dios el que de algún modo, partiendo de su infinita sabiduría, sabiendo que Él sabe lo que nosotros necesitamos, nosotros de algún modo tenemos como la disposición más bien de escucha, de dejarnos conducir, de dejarnos ayudar por ese Dios. ¿Me entendéis? Entonces, en el nombre de Dios que aparece hoy en este texto, hay una idea fundamental y clara que se nos quiere transmitir en el día de hoy. Confía en este Dios. Tú no lo vas a controlar. Tú no le vas a decir a Dios lo que tiene que hacer. Es el Señor quien, conociendo honda y profundamente el misterio de nuestra propia vida, va de algún modo a realizar un trabajo, va a permitirnos que recorramos un camino de cara al cumplimiento de una promesa, que es la promesa de la vida. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Porque esta historia continúa. Ya sabéis que salir de Egipto no fue una tarea fácil, el faraón lo puso muy difícil, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera luego de signos y prodigios que Dios realizó en medio de su pueblo, las plagas de Egipto, la salida del pueblo, pues tras de algún modo la 10ª plaga, el paso por el Mar Rojo, introduce al pueblo en el desierto. Y durante 40 años el pueblo de algún modo vive un proceso de purificación antes de entrar a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Antes de entrar a la tierra, tiene que vivir un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios quiere seguir teniendo el control de la situación. Y se rebela, protesta, murmura contra Dios. A pesar de que en todo momento Dios responde ante las necesidades de su pueblo. ¿Somos distintos? La pregunta que os hago hoy. Fijaos que la segunda lectura viene en relación a la primera. Es una lectura de San Pablo, la carta a los Corintios, donde en algún momento nos hace ver esa especie de situación paradójica, ¿no? En la que se ve envuelta nuestra situación humana. ¿De acuerdo? Vemos cómo un Dios continuamente nos muestra que el que se fía de Él no queda defraudado. Pero nosotros lo ponemos a prueba, porque queremos que las cosas sean según nuestra manera de entender las cosas. ¿De acuerdo? No sé si recordáis, cuando el pueblo salió de Egipto, el faraón se arrepiente y manda a todo su ejército. Y cuando ya los tienen a punto, ¿no?, de atrapar justo antes de pasar por el Mar Rojo, todo el mundo se queda mirando a Moisés.
pero tío, nos has sacado aquí a morir. Y dice Moisés, pero es que acaso de alguna manera le dice, Señor, no te vas a acordar de nosotros. Y es donde dice, Señor, coge tu callado, ponlo sobre el mar, y el mar se abre en dos para que pase, ¿no?, el pueblo. ¿Quién es el que de alguna manera garantiza en medio de una situación que no tiene lógica? Porque ¿cuál sería la lógica? Que vinieran los egipcios, claro, no tenían a dónde correr, al final hubieran aniquilado al pueblo. Eso es lo más lógico. Por eso protestan y murmuran contra Dios. ¿Por qué nos has sacado? Para que nos veamos envueltos en esta situación. ¿Y qué hace Dios? Ábrelas de manera admirable y prodigiosa, abre, ¿no?, el mar rojo para que pasen los israelitas. Es Dios el que va realizando a través de signos y prodigios el cumplimiento de su voluntad y va corrigiendo al pueblo en una actitud, que es la actitud de la desesperación y la desconfianza. Y luego al otro lado del mar rojo, ¿qué hacían? Cuando ya de algún modo quedaron sepultados los ejércitos del faraón. ¡Ay, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Cuando vemos los signos y los prodigios, ahora sí le decimos, ¡qué grande eres, Señor! Pero nos cuesta al principio confiar. Y vamos al desierto, ¿de acuerdo? Y Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre en ese aspecto es débil, es frágil y que le cuesta en algún momento confiar. Entonces dice, pues voy a llevar al desierto y vamos a educarles, vamos a domesticarles. Estos son muy brutos. No me explico. Entonces, llegan al desierto y en medio del desierto empiezan a protestar. No sé, ¿no nos pasa a vosotros en algún paseo, algún viaje, cuando vais con hijos? ¿A qué hora comemos? ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿No? De que vais con familia y que todo el mundo protesta y que no, que esto no, que esto está. Y el que ha programado el viaje, ¿cómo se siente? Digo, pero por Dios. No sé si os dais cuenta que somos muy inconformes y que siempre nos estamos quejando por todo. Nos estamos quejando por todo. No sé, hace unos cuantos meses, después del verano, alguien diría, pero madre mía, el calor que hace en Murcia, por Dios, y aquí nunca llueve. Y estos días, pero ¿por qué llueve tanto en Murcia? Nunca estamos conformes, siempre nos estamos quejando, siempre estamos protestando porque las cosas no se acomodan a lo que queremos nosotros. Cuando hace calor, ¿qué queremos? Que haga fresquito. Cuando hace fresquito, ¿qué queremos? Que haga calentito. No, somos inconformes. No tenemos una capacidad de aceptación tan fácil, ¿no? Siempre de alguna manera estamos chocando ante las realidades que nos ponen a prueba. Y eso le pasó al pueblo en el desierto. El pueblo fue aprendiendo en el desierto esta lección, ¿de acuerdo? Cuando de repente dijeron, estamos en el desierto y no hay McDonald's. Entonces, ¿qué vamos a comer? Y empezaron a tener hambre, y empezaron a preocuparse, y empezaron a murmurar contra Dios. Nos has sacado al desierto y nos das de comer y tal. Y Dios les respondió, ¿qué les dio? El maná. Estoy siguiendo la carta a los Corintios, de San Pablo hoy. Que tenemos sed, y no hay ni calimocho, no hay cerveza. ¿Y Dios qué hizo? Tocó la roca en el desierto y salió agua de manera prodigiosa y sació su sed en el desierto. ¿Qué les va diciendo Dios a través de estos signos? Confiad, abandonaos, soy vuestro Dios, soy el que os estoy llevando a la tierra de la promesa. Desprendeos de vosotros mismos. No pretendáis tener el control de la situación. Dejadme a mí conducir vuestra vida. Pero somos duros de cabeza. Somos muy duros de cabeza. Y hoy San Pablo en la carta a los Corintios nos dice, aprender la lección de lo que aconteció en el desierto. Cuando Dios en algún momento, ¿no?, con signos y prodigios, manifestó que es el Dios que conduce la vida de su pueblo. Fíjate, que no te pasen los de la generación de Moisés, que por precisamente quedarse estancados y cerrados, ¿no?, en su propia queja, en su propia resistencia, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Me explico? Porque evidentemente cuando tú no progresas, cuando tú te estancas, al final de algún modo eso conduce dentro de la dimensión de estos textos a lo que denominaríamos una muerte espiritual. ¿Me explico? Cuando tú estás en esa situación de angustia, de desesperación, de que no le encuentras sentido a nada, que todo lo ves oscuro, estás en una muerte espiritual.
¿Me explico? ¿Y qué es lo que te está pidiendo el Señor ahí? Confía, abandónate. Trata de buscar de alguna manera a Dios en la situación que estás viviendo. Dios responde al corazón del hombre. Si nos fiamos, Dios te ayudará, ¿no?, a que con el tiempo puedas comprender por qué es necesario que pasemos por todo lo que pasamos. ¿De acuerdo? Y esa es la gran lección. Hay una lección de perseverancia y de confianza en sí. Para llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar por este desierto. Y es el desierto que pasamos nosotros a través de esta Cuaresma, que es significativa respecto a lo que es el misterio de nuestra propia vida. ¿De acuerdo? También nosotros tenemos que pasar por ese proceso de purificación. El Señor, que nos conoce, sabe que necesitamos de alguna manera que su gracia venga en auxilio de nuestra debilidad para que aprendamos a confiar en Él. ¿Confiáis siempre en el Señor? Si somos sinceros, ¿qué tendríamos que decir? Que a veces no. Y a veces intentamos de algún modo, ¿no?, asumir la vida, la exigencia que nos plantea la vida, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios criterios, con nuestra propia forma de entender la realidad. Y por eso muchas veces nos enredamos, patinamos, nos caemos y por eso nos sentimos morir interiormente. Porque nuestra perspectiva es muy pequeña, muy pequeña. Y cuando tú de alguna manera te sientes en esa situación de desierto, sin esperanza, al final tú tiras los brazos y al final te caes. ¿Me explico? Pero el Señor te está ofreciendo continuamente su mano para que te conviertas a Él. ¿Qué significa convertirse a Él? Significa poner en el Señor toda tu confianza y toda tu esperanza, porque el Señor no te va a defraudar. En la vida vamos a experimentar muchísimas frustraciones, que nos van a llevar a chocar frontalmente con la realidad. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Confía, espera en Dios, levántate y continúa el camino que el Señor te señala. No tengas miedo, fíate de Dios. Pero nos cuesta. Es un poco lo que dice hoy San Pablo en la carta a los Corintios. Al final, la perseverancia y la constancia traerá su fruto. Acordaos del pueblo. No os fijéis en el ejemplo de los que se resistieron, de los que en algún momento murmuraron contra Dios, los que no confiaron en Él. Se quedaron ahí tendidos, pero los que de algún modo confiaron, llegaron a la tierra prometida. Fijaos que la santidad es eso, un camino, una carrera. Y aunque en algún momento tú te sientas que ya no tienes fuerzas, que ya no tienes como la sensación de que vas a caminar, al final, ¿qué hace el Señor? Te tiende la mano para levantarte, pero el Señor no quiere que te quedes estancado. Y por esa razón tenemos que estar atentos, vigilantes, para que en ningún momento perdamos la confianza y la esperanza y acojamos la invitación que nos hace el Señor a acogernos a su amor misericordioso, a la fuerza que proviene de Él. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pues muy bien, esto el Evangelio lo va a ratificar esta idea a través de esta situación, ¿no? Que el Señor, bueno, hay que también contextualizar. No sé si sabéis que en Israel cualquier desgracia que pasaba, cualquier desgracia, un accidente, una enfermedad, una persona lisiada, cualquier cosa de estas, normalmente un israelita siempre sacaba la conclusión: eso solamente le pasa a la gente que es pecadora. Es como un castigo de Dios. ¿Me explico? Por tanto, si hay una tragedia, si hay un drama, será porque esas personas habrán hecho algo, ellas o sus familias, porque había una idea también generacional de que los pecados se transmitían, que digamos que los hijos podían pagar la culpa de las cosas que habían hecho los padres, ¿no? Eso lo pensaba un israelita, siempre que pasaba un tipo, ¿no?, una situación así. Entonces, ¿os imagináis la situación? Que es una situación totalmente surrealista, pero así era el pensamiento hebreo. Imaginaos la situación, ¿no? Hay dos situaciones trágicas, ¿no?, que nos narra hoy la palabra de Dios. La primera de ellas tiene que ver con el ajusticiamiento que hace Poncio Pilato de un grupo de judíos que fueron sacrificados con los sacrificios que ellos hacían, y a saber qué estaban haciendo. Pero en algún momento causó la cólera, ¿no? Ya sabéis que Poncio Pilato pues era quien regía en aquel momento en Jerusalén,
entonces ajustició, o sea, aniquiló a estos judíos. ¿Y qué decían todos los demás judíos? Pues algo habrán hecho para merecer eso, ¿no? No sé si me entendéis. O como la persona que en algún momento le pasa algo malo y dice, ¿pero qué he hecho para merecer esto? ¿Qué habré hecho yo para merecer este castigo? ¿Os suena? Sí. Entonces le preguntan al Señor sobre eso, ¿no? ¿Qué opinas tú de los desgraciadicos estos, ¿no? Pecadores? Porque quien hace la pregunta, ¿cómo se siente? Como a mí no me ha pasado nada, como a mí no me pasa nada, significa que todo lo hago bien. Y que no tengo nada, ¿no? O sea, no tengo nada que trabajar en mí, ¿no? Os digo una cosa, pensad de 50 personas que vienen aquí, ¿no? Al santuario, en algún momento a buscar discernimiento. ¿Cuántas de estas 50 personas vienen a buscarme cuando todo va bien? Cuando todo es perfecto. Honestamente, nadie. ¿Me explico? Es más, cuando todo es perfecto, ¿no? Cuando todo sale bien, cuando no tienes ningún problema y ninguna dificultad, no te das cuenta que tienes la sensación de que simplemente hay que vivir la vida y ya está. Normalmente cuando vienen problemas y dificultades es cuando empiezas tú a preguntarte, ¿no? A profundizar y a tener la necesidad de buscar discernimiento. No sé, entonces estos que no les había pasado nada, que estaba todo bien, te llegan a decir, hombre, Señor, ¿qué opinas de estos pecadores, ¿no? Que en algún momento, como consecuencia de su pecado, al final Poncio Pilato los ha justiciado. Y el Señor se queda mirándolo. ¿Cómo me puedes decir eso? ¿Cómo puedes sentirte tú tan seguro de que de alguna manera no tienes nada que trabajar en tu alma y piensas que estos de algún modo eran merecedores de ese castigo? Os aseguro que si de alguna manera no os convertís, si no volvéis a Dios, os va a pasar lo mismo. Vuelvo a la idea de la muerte espiritual. ¿De acuerdo? Como los que quedaron tendidos en el desierto. O sea, tienes que de alguna manera ser consciente que el Señor te invita a que no te sientas tan seguro de que todo lo haces bien. Como la persona que te viene, Padre, yo no robo, no he matado, no he robado, soy más bueno que el pan. Pero sí, pero es que hay muchas más cosas que manifiestan, ¿no? Nuestra debilidad. ¿O es que acaso no tenemos luchas interiores? ¿Acaso no estamos sometidos a prueba? ¿Acaso no sacamos muchas veces lo peor de nosotros mismos? Tenemos que trabajarlo. Y no sentir que de alguna manera, porque de algún modo no pasa ninguna desgracia, significa que todo lo estamos haciendo bien. Por eso el Señor dice, y saca otra, hombre, y se os olvidó a los 18 que les cayó la torre de Siloé, ¿no? ¿Estos eran más pecadores que vosotros? No. Y si no os convertís, pues también pereceréis, en el sentido espiritual de la palabra, ¿de acuerdo? En el sentido espiritual. También, de alguna manera, ¿no? Vuestros cuerpos quedarán tendidos en el desierto de la vida. Es más, todavía aún más, nosotros los que estamos aquí, hasta que no nos toca una desgracia muy cercana y muy íntima, no nos cuestionamos sobre muchos aspectos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Somos mejores que las personas que sufrieron toda la circunstancia de la Dana en la zona de Valencia. Somos mejores que ellos. Podríamos decir, Dios nos bendice a nosotros y esos pobres seguramente necesitaban purificación. Tendríamos la vileza y el endurecimiento del corazón de mirar hacia todas esas desgracias y pensar que de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos como exentos, ¿no? De un trabajo interior y de purificación interior. Hasta que no nos toca. Durante esos días me conmovió muchísimo el hablar con una persona que vive aquí en Murcia y que su familia y su madre estaban ahí en Paiporta, ¿me explico? Y lo veía su sufrimiento y yo decía, Señor, es que yo, aunque yo tenga sentimientos en mi corazón de compasión, yo no estoy sintiendo lo que siente esta persona. ¿Me explico? No estoy sintiendo su dolor, no estoy sintiendo su realidad, lo que le está purificando su alma. Y yo muchas veces me digo, a veces somos tan insensibles ante esa realidad, porque todos sí, y vamos a rezar, y tal, pero no somos conscientes realmente, ¿no? De lo que implica realmente una realidad que al ponerte a prueba te hace ver y considerar lo que realmente importa en la vida, lo que el corazón tiene que trabajar cuando se da ese tipo de situaciones límite, ¿de acuerdo? Cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema difícil, todas esas cosas al final
ponen a prueba hasta dónde está realmente arraigado nuestro corazón en Dios, hasta qué punto podemos confiar en Él, y aquello, ¿no?, que en algún momento nos lleva a darnos cuenta que tenemos una capacidad de gestión bastante limitada frente a los problemas de la vida. ¿De acuerdo? Entonces hay que pedirle al Señor esa gracia de estar continuamente necesitados, ¿no?, de acercarnos a Él para que nos confirme en su gracia y en el cumplimiento de su voluntad. Porque de eso depende que tu vida produzca fruto, de que salgas del comodismo, del estancamiento, de que en algún momento no te dejes anestesiar por un mundo en el que de alguna manera vamos ya de una manera muy individual y muy a lo nuestro, sin detenernos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿No os dais cuenta de esto? Entonces hay que pedirle al Señor esta gracia. Y el Evangelio termina con una idea, que es la idea de esta parábola, que también es de alguna manera bastante ilustrativa. ¿De acuerdo? Había un hombre que tenía una viña y había sembrado una higuera. ¿De acuerdo? Y durante 3 años vino a buscar fruto en la higuera y no había fruto. Nada. Entonces dice el dueño de la viña, pues oye, mira, vamos a cortar este árbol que no produce fruto porque está ocupando aquí un espacio de balde en el campo. ¿De acuerdo? Y de repente viene el viñador. Y el viñador le dice al dueño de la viña, le dice, oye, espera un momento. Déjame a mí trabajar en el campo. Déjame trabajar en la higuera. Yo voy a cavar, voy a echar estiércol, ¿no?, a ver si de repente esa higuera produce fruto. Y si no produce fruto, ya la cortarás. Qué imagen más extraordinaria de la vida. Yo no sé si la pilláis. ¿Sí la pilláis? ¿No? Sí la pilláis. En el sentido, ¿no?, de que hay un momento en el que podemos confirmar que si fuera por nosotros mismos, nuestra vida sería completamente estéril. No produciría fruto. El Señor espera de nosotros esa realidad. Pero hay un momento en el que, ¿quién es el viñador aquí? Es Jesucristo. Y el viñador, que es Jesucristo, le dice al Padre, Padre, espera un momento, déjame a mí trabajar. Y el trabajo en el campo, el trabajo al lado de la higuera, es un trabajo, a ver, ¿entendéis, no? O sea, tú imagínate lo agradable que sería que tu campo, ¿no?, fuera labrado y que a tu campo le echaran mierda. ¿Tú qué dirías? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace, Hacho? ¿Qué haces? Es un trabajo, es más, cualquiera de nosotros se sentiría avergonzado, ¿no?, humillado de que en algún determinado momento se realice ese trabajo. Eso es un trabajo de purificación en toda regla. Y ya sabéis qué es lo que se hace en el campo. En el campo se utiliza el estiércol como abono. De hecho, ¿sabéis cómo se llama el primer sustrato de la tierra donde todo es pobredumbre y donde se hace necesario que exista esta capa para que haya nutrientes y los frutos produzcan y los árboles produzcan su fruto? ¿Sabes cómo se llama esa capa, la última de la tierra? Humus. Humus. ¿Y de ahí viene qué palabra? Humildad. Hola. Sí. Sí, que me avisaras sutilmente, gracias. Muy sutilmente. Podría ser un... algo así. En fin, bueno. ¿Me entendéis esto? El trabajo que Dios realiza es un trabajo de purificación interior del corazón para que aprendamos a ser humildes. Hay que dejarse trabajar por Dios para que se produzcan los frutos. Eso plantea inevitablemente que en nosotros haya una disposición y es la de confiar. Confiad en el Señor y habrá esperanza, aun aunque en algún momento las situaciones sean difíciles y complicadas. Confiad en el Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor siempre os tiende la mano. Siempre. Va a estar siempre. Confiemos en su misericordia, confiemos en su compasión. ¿De acuerdo? Así que ánimo, le pedimos al Señor esa gracia en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma y que nos sintamos seguros
Que te preguntes, ¿de qué necesito yo un trabajo de purificación en mi corazón? ¿Sabéis cómo podemos darnos cuenta? Por todo lo que nos pone a prueba y todo lo que saca de nosotros lo peor. Ahí es donde normalmente todos diríamos, el Señor está aquí trabajando mi corazón. ¿Y qué hay que hacer? Hay que perseverar, hay que confiar, hay que acercarse al Señor. ¿De acuerdo? No te enredes, porque si te enredas al final, tu cuerpo va a quedar tendido en el desierto. Confianza, confianza, confianza en la obra de Dios en nuestra vida. Acercaos al Señor, convertíos al Señor, buscad el rostro de Dios y revivirá vuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.